11 de la mañana, 47 minutos. Volvemos con nuestro móvil que tiene una entrevista con un ministro. Adelante, Laura. Gracias, Marce. Bueno, continuamos la recorrida y nos encontramos justamente con el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, a quien le agradecemos estos minutos para charlar con nosotros. Ministro, muchísimas gracias. Hola, un gusto y muy contento de estar una vez más aquí en Maldonado y hacerlo para esta actividad, que es una actividad súper interesante, súper estimulante, que mezcla tres cosas que es importante mezclar: las nuevas tecnologías, esas nuevas tecnologías que nos están cambiando la vida a todos, y la pregunta no es si las vamos a aceptar o no, porque esa es una pregunta que está respondida, están y vamos a convivir con ellas. La pregunta es cuál es el mejor uso que podemos hacer de ellas, cuál es la mejor manera en la que podemos vincularnos con ella. Y la segunda pata es la pata de la iniciativa, del emprendedurismo, del servirse de estas herramientas para poner en marcha proyectos, para resolver problemas, para satisfacer necesidades. Y la tercera pata es la de la educación. La educación, los alumnos, los escolares que están aquí, que llegan a veces de escuelas rurales. Estuve hace un ratito hablando con alumnos de una escuela rural que acababan de llegar y que entonces tienen un contacto directo con este mundo, con estas herramientas, con el que por otra parte se vinculan con una naturalidad increíble. Los que somos medio viejos nos tratamos de usted con la tecnología, ellos se tutean con la tecnología, aunque vengan del medio del campo, y eso es algo muy lindo de ver y muy esperanzador por los horizontes que abren para ellos personalmente y por los horizontes que abren para la sociedad uruguaya. Hablando justamente de alumnado y hablando justamente de la educación, venimos de 2 años complicadísimos en la educación. ¿Se pudo recuperar algo de lo que se perdió? Bueno, el primer paso, que es muy importante, es estamos empezando un año lectivo que esperamos que sea casi normal. Lo empezamos temprano, lo empezamos bien, con mejores protocolos que los que teníamos el año pasado, y esperamos poder seguir mejorándolos y flexibilizándolos, y eso en principio nos garantiza niveles de presencialidad que no habíamos tenido el año pasado ni habíamos tenido el año anterior. Esa es una gran noticia. Después está el tema de las pérdidas de aprendizaje que se hayan generado en estos 2 años anteriores, tan raros, tan diferentes. Ahí las noticias son mixtas. Hay buenas noticias. Los estudios disponibles indican que la pérdida de aprendizajes en Uruguay fue mucho menor que la que hubo en otros países, pero también es cierto que hubo y que esas pérdidas afectan a los más débiles. Entonces las autoridades educativas están trabajando en distintos tipos de medidas para compensar eso y para tratar no solo de que este sea un año normal, sino que además sea un año en donde se recupere una parte importante de lo perdido. Así que bueno, es un momento de optimismo, de esperanza y de muchísimo trabajo. Los protocolos vienen funcionando muy bien. De todas maneras, han habido algunos brotes en distintos centros de estudio que se han manejado bien. ¿Cómo esperamos que suceda después de Semana Santa, ¿no? Y porque también eso es como un miedo que tenemos todos a ver qué va a suceder. ¿Está el freno siempre disponible? Sí, pero los que saben del tema pandemia nos dicen que las cosas van a seguir mejorando, y eso nos hace pensar que aunque el freno esté ahí, no vamos a tener que utilizarlo, y al contrario, que vamos a poder pisar el acelerador. Confiamos en que en breve podamos tener protocolos que afecten menos el funcionamiento normal de las escuelas, de los liceos, de las escuelas técnicas. Hemos hablado de las escuelas, usted ahora mencionaba los liceos, ¿no? ¿Cómo estamos con el alumnado? ¿Ha habido un número importante de deserción, sobre todo el año pasado? ¿Este año cómo inicia? Bueno, la educación media tiene un problema muy grave de pérdida de estudiantes que existía antes de la pandemia. Es un problema que viene de hace años. Obviamente una pandemia y una suspensión de la presencialidad no ayuda en esa dirección. De todas maneras, hemos conseguido mantener a un número muy alto de alumnos conectados a través de Ceibal, y estamos trabajando para reducir mucho ese riesgo, para aumentar
las tasas de permanencia. Eso es un trabajo que va más allá de simplemente responder a las situaciones que generó la pandemia. Ahí hay una estrategia que es todo un cambio en el modo de funcionamiento de los centros educativos, y así los centros María Spínola son de algún modo la punta de flecha, el modelo al que estamos apostando y que estamos generalizando, digamos. Empezó con unos pocos, ya hemos hecho un aumento importante del número de centros María Spínola y aspiramos a que siga aumentando en los próximos años. El principal desafío que tiene el Ministerio en materia de educación de aquí a finalizar el quinquenio, ¿cuál es, ministro? Bueno, la principal tarea que tenemos ahora es la instalación, el cumplir un viejo anhelo, que es la formación docente con reconocimiento universitario. El resultado del referéndum permitió que dispongamos ahora de manera súper firme de los instrumentos jurídicos que necesitábamos para hacer eso, y estamos poniendo en marcha un plan de trabajo que ya estaba diseñado para que podamos superar ese atraso que tiene Uruguay. Normalmente en los países con sistemas educativos maduros, los maestros, los profesores tienen un título que es un título universitario. Uruguay tiene un sistema educativo maduro, pero no tiene eso. Estamos como desfasados respecto del lugar donde deberíamos estar, y estamos trabajando para resolver ese atraso lo más rápido posible. ¿Y cuáles son los principales ejes de ese trabajo? Lo principal es que es un trabajo que supone mucha coordinación entre ANEP y el Ministerio de Educación y Cultura, que es algo que estamos haciendo, y que para nosotros es todo un cambio cultural. Durante demasiado tiempo se pensó que respetar la autonomía significaba que no podíamos hablarnos, que no podíamos coordinar, y obviamente eso no es así. Respetar la autonomía significa respetar todos los cometidos que tiene un ente autónomo como ANEP y no pretender imponerle decisiones. Y nosotros somos estrictamente respetuosos de la autonomía, pero uno puede conversar con un ente autónomo, uno puede coordinar con un ente autónomo, uno puede acordar líneas de trabajo comunes. Bueno, en eso estamos. El principal fruto de eso, que también deriva de la LUC, es ese nuevo instrumento que es el Plan de Política Educativa Nacional, que a partir de ahora cada gobierno va a tener que presentar. De ahora en más, y habiendo quedado firme la LUC, cada gobierno que asuma al principio va a tener que decir, bueno, mis objetivos para la educación son los siguientes, mis líneas de trabajo son las siguientes, y eso pasando por arriba de límites burocráticos. Eso involucra a ANEP, al Ministerio de Educación, a Ceibal, a INEFOP, a el INE, del Instituto Nacional de Educación Educativa, a INAU, a un conjunto de organismos. Nosotros ya hicimos ese ejercicio que funcionó muy bien, porque fue justamente eso, un ejercicio de coordinación y de diálogo. Si bien la ley encomienda al Ministerio de Educación y Cultura la presentación de ese documento al Parlamento de la República, no es que el Ministerio escriba lo que quiera o que le imponga a los demás lo que le parezca, es que hay todo un trabajo de coordinación. Entonces, en el tema de la formación docente, la clave está en la coordinación. Por una parte, para respecto a esto, sí. ¿Usted han tenido reuniones, por ejemplo, con la parte docente? Porque previo a lo que fue el referéndum se ha hablado un montón. FENAPES, AFUTU, digo, la sindical ha estado muy en desacuerdo con eso. Usted me habla de coordinación, ¿ya han tenido reuniones? Hemos tenido mucha coordinación con los interlocutores que corresponden, que son el presidente del CODICEN, el presidente del Consejo de Formación en Educación. Hemos consultado a una gran cantidad de instituciones, por ejemplo, la Academia de Ciencias, la Academia de Letras, la Academia de Ingeniería, a la que les hemos pedido insumos para este proceso. Todo eso está disponible, y además vamos a distribuirlo de manera impresa en pocos días. Venimos trabajando hace mucho en esto para hacer una cosa seria, planificada y teniendo en cuenta las opiniones más relevantes en esta materia. Lo que tenemos que hacer es entender que hay una parte del trabajo que lo hace ANEP. ANEP es la que emite o habilita títulos de formación docente, títulos de maestro, títulos de profesor. Eso es potestad de ANEP, es un cometido de ANEP. Lo que ANEP no puede hacer, porque no están sus cometidos, es emitir títulos universitarios.
pero el Ministerio de Educación sí puede reconocer ciertos títulos como títulos universitarios. Es algo que se viene haciendo hace años. Entonces, el trabajo combinado consiste en combinar la tarea de ANEP, que la ha hecho siempre, que la va a seguir haciendo, que tiene una base constitucional, con los requerimientos que el Ministerio de Educación considera imprescindibles para reconocerle un título carácter universitario, porque tampoco se trata de regalar papeles, a cualquier título decirle este título tiene nivel universitario. Hay ciertas condiciones que tienen que ser cumplidas. Ese es un diálogo en el que venimos desde hace muchos meses y en el que hemos avanzado muchísimo. ¿Cómo cambian los aportes para esos maestros? Marce, Porque nosotros volvemos contigo, si te parece, nos reencontramos en un ratito. Impecable, muchas gracias Laura, gracias Santiago. Bueno, la palabra del Ministro de Educación y Cultura sobre todos estos temas. Ahora venimos aquí al piso porque nos visita el edil del Frente Amplio, Leonardo Delgado, como les habíamos adelantado. Bienvenido, ¿cómo andas, Tato? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Con mucho gusto. ¿Estabas allí en el Campus Party? Estaba en el Campus Party. ¿Y qué tal? ¿Cómo pinta? Interesante, una movida de joven muy importante. Claro, sí. Desafío. Yo había participado ya en el campus en su momento cuando se hizo hace varios años, estábamos nosotros en el gobierno. Sí. Ya era una expresión importante para la juventud. Hay mucho allí el tema tecnológico y demás. Y creo que eso mueve a la juventud y además mueve desde el punto de vista tecnológico y demás. Y es importante que se haga en el centro de convenciones, ¿verdad? Lo que algunos decían que era un galpón de chapa genera estas actividades donde participan miles de personas. Y hay de todo, ¿no? El centro de convenciones, la verdad, que tiene una agenda. Sí. Se Ahora nos decía justamente una funcionaria allí de la Intendencia que en los próximos meses se va a hacer algo de la UNESCO allí. Y hablamos con el propio director de turismo y nos decía: esto tiene un valor más que importante para el departamento de Maldonado y vamos a seguir generando actividad. Y era lo que decíamos nosotros cuando se construyó, ¿verdad? Que esto había que tener una agenda de eventos para que la temporada se estacionalice. Y en ese sentido creímos que había que trabajar. Centro de convenciones del que se habla desde hace tantos años. Recuerdo ya del gobierno, creo que de Burgueño, después de Antía, después los 3 gobiernos del Frente Amplio que se concretaron finalmente en el y segundo hubo un desafío, de los años. Claro, ahí hubo un desafío enorme, porque primero se hizo la licitación, ¿verdad? Que era para la construcción y la gestión. Claro. Fracasó y allí hubo un intento importante ahí en ese momento cuando el Flaco Los Santos era intendente, donde separó el tema de las licitaciones, lo que era la construcción con la gestión, y fue un éxito, porque realmente se construyó y después la gestión se llevó adelante. Entonces, en ese sentido creemos que era fundamental para el departamento de Maldonado y para los trabajadores de Maldonado, ¿verdad? Sin duda, eso es indiscutible. Tato, el Frente Amplio presentó al Ejecutivo, en realidad a la Comisión de Presupuesto de la Junta, propuesta sobre el barrio Kennedy, una propuesta que tiene 7 puntos. ¿En qué consiste? A ver, nosotros venimos trabajando desde hace un buen tiempo cuando se presentó la propuesta al Poder Ejecutivo a la Junta, digamos, sobre la relocalización del barrio Kennedy. Allí nosotros analizamos el expediente. Ahí básicamente se plantean varias cosas. Una tiene que ver con una línea de crédito, ¿verdad?, que se plantea por parte del Ejecutivo a pagar por las futuras 3 administraciones. No se paga en esta administración, se empieza a pagar a partir de la que asuma nuevamente la siguiente, y por 30 millones de dólares, ¿verdad?, un endeudamiento nuevo para la Intendencia. Esto básicamente significa de que al no haber política nacional de vivienda, que no haber recursos del gobierno nacional, el gobierno departamental se tiene que endeudar nuevamente, en este caso para la relocalización del Kennedy, algo que nosotros cuestionábamos en su momento en la discusión presupuestal en el Parlamento, ¿verdad? Cómo el Ministerio de Vivienda no llevaba adelante política en los distintos departamentos donde históricamente se había de forma importante aportado recursos, ¿verdad? Estamos hablando que en el gobierno nuestro se aportaron 75 millones de dólares en el último periodo nuestro para el departamento de Maldonado. Esto tiene que ver con los convenios que se hicieron para la relocalización del Placer, que todos vimos lo que sucedió después que asumió el Partido Nacional, que se terminó de relocalizar. Esto tiene que ver para Cañada Aparicio, para Los Tocones, distintos planes de vivienda donde el gobierno nacional distribuía los recursos a lo largo y ancho del país y el gobierno departamental implementaba otras políticas, fraccionando tierra, ¿verdad?, llevando los servicios, y esto era una política en conjunto. Hoy por hoy lo que sucede es que el gobierno nacional, al no destinar recursos para el gobierno departamental, para la política de vivienda, lo que lleva es justamente esto, que el gobierno departamental nuevamente tenga que salir a pedir un crédito para relocalizar el barrio. Y allí, desde que llegó el expediente a la Junta, nosotros comenzamos un trabajo intenso, lo trasladamos a la fuerza política conformó una comisión asesora de técnicos que participaron en el Ejecutivo cuando éramos nosotros gobierno, participó la bancada, integrante de la mesa política, y ahí trabajamos de forma seria, responsable, como lo hemos hecho siempre, analizando cada uno de los puntos, y algo fundamental y muy importante para nosotros es que tuvimos contacto con los vecinos. Fuimos al barrio, hicimos asamblea, recorrimos los lugares, ¿verdad?, conversamos con los vecinos para plantearle cuál era la situación.
cuál era la situación del barrio y cómo estaban viviendo. Y en ese sentido creemos que estos puntos toman en su conjunto planteos tanto de la comisión asesora de la bancada como el planteo de los vecinos también. Aquí habla de la creación de una comisión de seguimiento con ediles, funcionarios, representantes de los municipios, vecinas y vecinos elegidos por voto secreto, una comisión de seguimiento del proceso de realojo. Exactamente, una comisión de seguimiento del proceso de realojo, de la situación económica, de cómo se va a llevar adelante el fideicomiso, ¿verdad? El pago del préstamo, a ver, porque es algo muy importante, como te decía anteriormente. Creemos que los partidos tienen que estar representados porque lo va a pagar las futuras administraciones. Estamos hablando que los 3 periodos que vienen de gobierno no sabemos qué partido va a estar en el gobierno. Entonces, en ese sentido, la mayor garantía que podemos generar es que todos los partidos que están en la Junta Departamental estén representados, que estén representados integrantes del municipio. Ahí habla el municipio de Punta del Este y Maldonado, porque hoy la situación es que el barrio Kennedy está en jurisdicción del municipio de Punta del Este, pero a donde se los va a trasladar está en jurisdicción de Maldonado. Entonces, creemos que también tienen que estar representados. Y fundamentalmente tienen que estar los vecinos también, porque son los que conocen el territorio, los que conocen el lugar, los que saben la situación que están viviendo. Y es por eso que nosotros planteamos eso. Aquí el segundo punto habla de hacer un nuevo censo por parte de la Intendencia que incluya a todos quienes habitan en el barrio Kennedy para individualizarlos a todos. ¿Nunca se hizo un censo? Sí, el censo que está trabajando la Intendencia lo manifestó el propio director de viviendas del año 2015. Estamos hablando que del año 2015 a la fecha pasaron 7 años, si habrá pasado cosas en estos 7 años, gente que se volvió a sentar, gente que se fue, gente que no está, gente que ya obtuvo su vivienda y además hay 2 años de pandemia, ¿verdad? Que todos sabemos la situación que se vivió, que la gente quedó sin trabajo, que no pudo pagar su alquiler, que los asentamientos crecieron y que el barrio Kennedy no está excluido de eso. En ese sentido, por eso creemos que hay que actualizar un censo para no dejar a nadie por el camino, ¿verdad? Para que todos los vecinos tengan la misma transparencia de que van a ser realojados en medida de que cumplan con los requisitos que se piden también. No estamos hablando acá de que se asentaron hace un mes y le tienen que dar la vivienda, sino que estamos hablando que por lo menos se tiene que contemplar los 2 años de pandemia donde la situación fue muy embromada para toda la familia, ¿verdad? Donde cientos de familias quedaron sin trabajo y que lamentablemente muchas de ellas se tuvieron que ir a asentar. Piden que se instale una comisión técnica asesora para evaluar el sistema constructivo de las viviendas, que también es importante, porque no es cuestión de realojarlos y que vayan, o sea, peor de lo que están, difícil, ¿no? Porque la verdad que están viviendo en condiciones, lo hemos dicho muchas veces, no solo quienes están en el asentamiento Kennedy, sino en todos los asentamientos en condiciones deplorables, ¿no? Que no merece nadie. Controlar la calidad de la construcción, de lo que se haga. Es muy importante, porque una de las cosas que hablábamos justamente y que lo planteó el director de vivienda Lucich en la bancada cuando lo recibimos era que no iban a ir por el sistema tradicional de vivienda, ¿verdad? De bloque, hormigón, ¿verdad? Pero que tampoco iban a elegir uno muy barato. Nosotros queremos también tener la garantía de que no se las traslada a la familia y se le da una vivienda de baja calidad para que después termine siendo más caro, no solo para la familia, por el mantenimiento que tienen que llevar adelante, sino para el propio gobierno departamental, porque de alguna forma después no se la va a dejar vivir en la situación que quede en las viviendas. Otro punto habla de la regularización con alojamiento en el emplazamiento actual del barrio y contemplando a las personas de edad que tengan muchos años en el lugar, así como comercios ya instalados y con historia, según un decreto departamental. Claro, eso básicamente es cuando nosotros se votó el plan del eje Aparicio-Saravia, por eso te nombraba anteriormente lo que fue el realojo del placer, que vino de la administración nuestra, porque ahí estaba establecido ya como zona joven, zona de gastronómica también, ¿verdad?, en ese proceso, porque está entablado en el plan del eje Aparicio-Saravia. Y en el plan del eje Aparicio-Saravia, la situación del barrio Kennedy, ahí lo que decíamos era que había un núcleo de aquellos oriundos desde el inicio del barrio que podía regularizarse en el lugar perfectamente, ¿verdad? Que no son muchas familias, hablábamos más o menos de 40, 50 familias, y por eso nombra el decreto ahí, que es del plan del eje Aparicio-Saravia, que creemos que puede llevarse adelante, y el resto sí relocalizarlo. Pero en ese sentido lo que veníamos planteando nosotros era que habían familias que eran desde el inicio del barrio, que se podían quedar ahí, mejorar obviamente las condiciones, fraccionar el lugar, llevarle los servicios y bueno, que se podía solucionar ese tema. También piden que durante el proceso de relocalización prevean el realojo provisorio de las familias que están en viviendas con condiciones muy precarias. Sí, ahí te explico, ahí parte de la recorrida que hicimos justamente donde nos encontramos con situaciones muy diversas. Íbamos de repente a una casa, una señora sola con hijos a cargo, estaba viviendo en un techo que se le llovía, que el pozo del baño salía hacia arriba, ¿verdad? Se le inundaba todo, que no tenía la pared revocada, que le entraba humedad y de repente en el lugar de enfrente habían realojado una familia y la vivienda estaba en buenas condiciones, sin humedad, tenía planchada y demás, y en vez de trasladar esa familia, esa mujer con hijo a cargo,
hacia esa vivienda y demoler la de ella, que estaba en pésimas condiciones, no, demolían la que estaba en buenas condiciones. Los vecinos le plantearon a la Intendencia Departamental y a quienes han ido a derribar las viviendas si no pueden hacer ese traslado, y desde el gobierno departamental se le ha dicho que no, que la idea es demolerla, ir por zona, ir por manzana, quizás desde el punto de vista arquitectónico, ¿verdad?, por parte de los técnicos de la Intendencia y los arquitectos esté bien, pero desde el punto de vista humano y desde el punto de vista social creemos que no está bien, porque las familias van a seguir viviendo un invierno más y nadie puede vivir en esas condiciones en las que están, ¿verdad? Y creemos que eso es perfectamente llevable a cabo, y en esas situaciones por eso que lo planteamos. También pide que se establezca el repago de las nuevas viviendas que se adjudiquen según también un decreto departamental. Sí, el decreto 3817, que es el decreto de vivienda de interés social, porque ahí lo que se planteaba es que los vecinos paguen 2 unidades reajustables, ¿verdad?, genérico, y ahí lo que nosotros le trasladamos al propio director de vivienda en la bancada es que hay familias que están en una situación económica mejor que otra y que generalizarlo es muy complejo. Y ahí por eso lo que aplicábamos era el decreto de vivienda, porque ahí lo que establece es la franja de ingreso del núcleo familiar, ¿verdad?, que cada familia va a pagar de acuerdo a su núcleo familiar. Y hay familias que pueden pagar 3.000 pesos, hay familias que pueden pagar 1.500 y hay familias que tienen que tener algún tipo de subsidio. Y eso el decreto 3817 lo contempla, porque fue el plan que se aplicó en Cerro Pelado, donde cuando llegamos al gobierno había un 87%, un 93%, perdón, de forma irregular que no pagaba su vivienda, y cuando nos fuimos al gobierno el 87% quedó pagando su vivienda. Y por primera vez se le dieron escritura. ¿Por qué? Porque se generaron reglas de juego claras y donde los vecinos podían pagar de acuerdo a su núcleo de ingreso. El último punto habla de establecer la transferencia de la propiedad al fideicomiso que se constituirá con República Fisa, y que lo producido por la misma sea exclusivamente destinado a adelantar los pagos previstos por concepto de amortización del financiamiento. Exactamente. Ahí tenemos que la tierra, lo que va a hacer el Ejecutivo, que pide anuencia también, es para la venta de la tierra que está hoy por hoy el asentamiento, ¿verdad?, que está por hoy el barrio Kennedy. Ahí lo que planteamos nosotros es que esa tierra se ponga en el fideicomiso, que República Fisa sea la que se encargue de vender la tierra y que lo que se gana con la venta de la tierra se vuelque a pagar lo que es la línea de crédito, ¿verdad? Porque allí en el expediente lo que dice es que se podrá pagar la línea de crédito o volcar a políticas sociales. Nosotros creemos que volcarlo a políticas sociales lo que hace justamente es no garantizar el pago lo más rápidamente posible, porque todos creemos que el gobierno departamental tiene que salir de las deudas que tiene. Estamos hablando que el gobierno departamental hoy por hoy tiene la línea de créditos de 90 millones de dólares habilitadas, la línea histórica, ¿verdad?, que se votó por parte del Partido Nacional cuando asumió, tiene el fideicomiso de 100 millones de dólares y ahora está pidiendo 30 millones de dólares. Entonces creemos que esto, si la tierra se vende, tiene que garantizarse que sea a través de República Fisa, que se vuelque el fideicomiso y que se pague la deuda. Esto fue presentado en la Comisión de Presupuesto de la Junta. Esto fue anoche presentado en la Comisión de Presupuesto por parte de los compañeros nuestros que representan a la bancada en la comisión. Después de ese trabajo que yo te decía anteriormente con la fuerza política, ahora el viernes, mañana, va a haber una comisión extraordinaria de presupuesto donde el Partido Nacional se comprometió ya a darnos respuestas sobre estos planteos, y el día lunes de la bancada del Frente Amplio vamos a tener una agenda importante donde vamos seguramente a estar conversando con algunos vecinos también del lugar nuevamente. La fuerza política se va a reunir, pues tenemos que tener una posición final también, porque el martes aparentemente se estaría tratando en la Junta Departamental. El Frente Amplio sigue analizando la situación, lo que hicimos fue plantear las propuestas y bueno, pero falta tomar una posición final, en definitiva, qué es lo que vamos a hacer, si vamos a votar de forma afirmativa o negativa, porque hay varios temas, ¿verdad? Uno que tiene que ver con la venta de la tierra, otro con la línea de crédito y otro con la relocalización del barrio. ¿Creen que no se está manejando bien el tema del realojo de los asentamientos por parte de la actual administración? A ver, lo que creemos es que hay muchísimos asentamientos, ¿verdad? El otro día estábamos nosotros en Los Bucalitos, que fuimos a reunirnos con algunos vecinos, y Los Bucalitos lo que vemos es que sigue creciendo. ¿Ah? Todos sabemos lo que pasa en el Benedetti y en el Tizón, pero no solo que no hay una política de relocalización o regularización de los asentamientos, sino por parte del gobierno departamental, sino que no hay una línea de política a nivel nacional, ¿verdad? Se planteó cuando asumió la ministra que iban a construir miles y miles de viviendas, y lo que quedó quedó por el camino y quedó demostrado, porque ya en la discusión presupuestal quedó demostrado que los recursos no iban a ser tales como estaba previsto. En ese sentido creemos que hay situaciones que hay que atender. Una de las cosas nosotros planteábamos en esta situación también es que hay servicios que hay que llevarle a los vecinos. ¿Por qué? Porque el realojo no es de inmediato, el realojo no es que mañana o pasado van a realojar a toda la familia. Entonces, mientras tanto, ¿cómo siguen viviendo la familia? Uno de los planteos que hicimos hace poco, por nota lo presentamos, es que se restablezca la línea de ómnibus, por ejemplo, que hoy los chiquilines del barrio Kennedy para estudiar tienen que trasladarse hasta el Jahuel para tomar un ómnibus. Entonces nosotros lo que creemos es
que los servicios que tenían antes de la pandemia tienen que llevarse adelante y que el gobierno departamental tiene que asegurarlo. Porque si no, lo que vamos a encontrarnos es que el invierno va a ser muy, muy difícil y que las familias van a estar viviendo en peores condiciones de lo que estaban viviendo. Y en ese sentido creemos que hay que atender la situación. Y pasa lo mismo en otros barrios. Y lo que vemos es que no hay una política que permita avanzar en lo que tiene que ver con mejorar la calidad de vida de esa familia, ¿verdad? Pasa en el Tizón, en el Benedetto, en los Eucaliptos, que nos encontramos hoy después de varios años que siguen viviendo igual. Nosotros cuando se expropió el sector D de los Eucaliptos, que lo votamos, nosotros como Frente Amplio le planteamos a los vecinos. Lo votamos porque no hay otra alternativa, porque el plan nuestro era reubicarlo en la Tierra del Norte, donde allí tenían los servicios básicos, ¿verdad? Saneamiento, luz, agua y línea de ómnibus y recolección de residuos. Ahí lo que se planteó por parte del Partido Nacional, que iban a expropiar donde estaban, porque era una tierra privada, un sector del eucalipto, y nosotros los vecinos lo que le decíamos es, ustedes van a seguir viviendo en las mismas condiciones. Pasaron los años, el otro día cuando íbamos al barrio nos decían, tenían razón, porque están viviendo en la misma situación, dentro del barro, con poca agua, sin recolección de residuos como tiene que ser, y en condiciones que ninguna familia puede vivir y que ningún niño puede vivir, ¿verdad? Delgado, recién hablabas del tema del eje Aparicio-Saravia, y hablando el otro día tanto con el intendente como ayer con la arquitecta La Guarda de urbanismo, le preguntábamos por esas torres Surfside, que hay una sola pero que es un complejo de 7, y le preguntábamos por el tema de las excepciones, y dice que eso es un decreto de la época del gobierno de Óscar de los Santos, que está dentro del eje Aparicio-Saravia. Para que la gente lo entienda, ¿cómo se puede comprender de que se autoricen en esa zona, que si bien no estaba construida y era una zona depreciada, como la calificó alguno, que se construyan esas semejantes torres que se ven prácticamente desde Piriápolis, de repente capaz que con por ojo avenida, de halcón? Por calle Miguel Ángel, dices tú. Sí, de digo, atrás del eje, ahí nosotros lo que establecía... ¿dónde está la zona donde era la Gorgorita, del lado de enfrente? Que hay una torre gigante, y se van a construir 6 más. Claro, no, ahí lo que nosotros teníamos establecido en el plan del eje Aparicio-Saravia era... A ver, el plan del eje Aparicio-Saravia era un múltiple de cosas, ¿verdad? Sí, Estaba sí. con la terminal multimodal en la cancha Defensor, el centro universitario educativo con la Universidad de la República, universidades privadas, después por la avenida del eje Aparicio-Saravia construir bloques bajos y medios bajos, planta baja y 4 pisos, y después aquellos inversores que querían construir en altura, que lo que pedían era construir contra la costa, se les decía no, acá lo que tenemos es, y se puede construir hasta 24 pisos o hasta 22 pisos, no recuerdo bien, era en Avenida Miguel Ángel, y ahí lo que era una zona despreciable, lo que se planteaba era modificar esa zona, ¿verdad? Y lo del eje Aparicio-Saravia, que permitiera el desarrollo a la zona de Rocha, porque lo que estaba enmarcado en eso también era con el puente Laguna Garzón, lo que estaba enmarcado eso era con la zona joven y la zona gastronómica en el Placer, con la relocalización del barrio, con lo que te planteaba el barrio Kennedy. Entonces eran múltiples cosas y además el centro de convenciones. Era una zona que nosotros creíamos que había que potenciar, pero si no recuerdo mal lo que tú me dices, eso fue una excepción que aparte de lo que estaba dentro de la normativa, el gobierno departamental actual permitió más pisos. Y eso fue una de las excepciones que nosotros votamos en contra, si no recuerdo mal, porque no está dentro de la normativa tampoco. Tato, te agradezco mucho que nos hayas acompañado para explicarnos un poco esta propuesta que han presentado en torno al barrio Kennedy. Bueno, nos quedarían otros temas por hablar, pero bueno, nos veremos en cualquier momento. Nos veremos cuando quiera, estamos nos a las queda hablar órdenes, del resultado del referéndum, de la oposición del Frente Amplio en Maldonado, del trabajo bueno, que hacen diariamente para atender la problemática de la gente. El proyecto del San Rafael que dicen que va a entrar a la Junta. Y hace 3 años nos tienen igual. El proyecto San Rafael ahora tuvo una última modificación. Ahora tuvo otra modificación, recién me preguntaban algunos, justamente un periodista me decía, dice, ¿qué van a hacer con el? Y bueno, nosotros lo vamos a estudiar cuando llegue a la Junta. Lo que es cierto que hace 3 años se viene de promesa, se ha modificado 3 veces el proyecto, sí. Y lo que creemos que lo peor que se puede generar nuevamente es falsa expectativa. Más en la situación del invierno que se va a vivir, que no es el mejor, ¿verdad? Todos sabemos lo que pasó en la temporada, que se planteaba por parte del intendente departamental que iba a ser un boom la temporada, y lo que pasó lo que tenía que pasar, que no dependía de nosotros, que dependía de la situación internacional, de la situación del COVID, sí, todo. El COVID y el clima exactamente. Nos hackearon, ¿no? Entonces no fue la mejor temporada. El invierno va a ser muy complicado y lo que menos se puede hacer es generar expectativa nuevamente en los trabajadores de la construcción, en decir, se va a construir el San Rafael y van a haber miles de puestos de trabajo. Pues ya fracasó eso, ¿verdad? Pues hace 3 años estamos lo mismo. Se presentó un proyecto, después se tuvo que modificar, se presentó el otro, lo votó la Junta y estamos esperando. Y ahora nuevamente se presenta otro proyecto y cuando entre la Junta lo estudiaré. Gracias, Tato. No, gracias a ti, damos las órdenes. Señores y señores, 12:17, hacemos la pausa y volvemos.